Lo que sorprende en el caso de los aranceles es que el propio Santiago Abascal, la propia Vox, cae en una contradicción. Porque el patriotismo que hemos visto que están exponiendo en Madrid con esa gran cumbre de la ultraderecha se viene abajo cuando se le pregunta es de apoyarnos a usted, claro, ¿usted está a favor de Trump y por tanto de que imponga aranceles a España o no? Eso ya a Abascal le deja en una situación un poquitito compleja, ¿no? Bueno. Acaba de preguntar al presidente del gobierno, el líder de Vox, Santiago Abascal. El señor Trump ha dicho que va a eximir a Italia de los aranceles porque Meloni le cae bien. Y usted, en vez de ser mínimamente diplomático, ¿qué ha hecho usted? Se ha puesto chulo. Es muy sencillo. Meloni cae bien y usted cae mal. No me extraña. Tendremos aranceles por su culpa. Trump acaba de anunciar la no extensión del estatus de protección temporal a más de 300.000 venezolanos que viven en Estados Unidos. ¿Usted, señor Abascal, va a poner el grito en el cielo y a criticar a la administración Trump por esta decisión? Porque yo creo, señor Abascal, que usted no lo va a hacer. Porque usted es fuerte con el débil, pero es un servil con el poderoso. Javier. Bueno, pues Vox a lo suyo. Vox está en una situación en la que todo le engorda, las cosas como son. No, llevan el viento de cola. No tiene ningún desgaste porque no gestiona nada y por tanto no tiene ningún desgaste. Asiste a los debates políticos desde la barrera, no conocemos sus propuestas en prácticamente nada, no hay ninguna propuesta, pero se están beneficiando de una ola conservadora que está barriendo toda Europa, que se ha envalentonado con la llegada de su nuevo mesías, de su nuevo líder, que es Trump, y esta tormenta de decisiones ejecutivas, algunas absolutamente disparatadas. Y entonces ellos ahora mismo lo único que tienen que hacer es mirar, no cometer grandes errores y mirar desde la barrera. Es decir, están en una situación que es ideal. Claro, en algún momento se tendrá que comprometer con algo. En algún momento los españoles tendremos que ver que se comprometen con algo de alguna forma, ¿no? Donald Trump está... Bueno, ya lo estamos viendo, efectivamente. A tope. ¿No? Pero es verdad que ahora mismo hasta es que la sumisión. Les da igual. Mira o sea, lo de Venezuela. Lo cual es una pregunta para mí sorprendente porque no produce ningún tipo de desgaste en el gobierno al preguntar sobre Donald Trump. Es decir, probablemente también es una cuestión de, como decíamos, dado que el viento está de cola, bueno, desviar a temas que son totalmente irrelevantes que y bueno, pues por lo menos pasar la sesión de control sin ningún tipo de, digamos, de mojarse en nada. Pero sí que es sorprendente porque es una pregunta que si acaso refuerza refuerza al gobierno a antagonizar con Donald Trump. Claro, es que no les viene mal a ninguno de los dos. Sí, a ninguno de los dos. Cada uno y luego el argumento político de cómo es que como Meloni le cae bien a Italia le va a ir mejor. Bueno, ¿perdón? O sea, ¿pero qué argumento político es eso? Por favor. Es que lo que sorprende... Además de falso que los aranceles serían para todo el mercado común europeo, vaya. Es que qué nivel. Lo que sorprende en el caso de los aranceles es que el propio Santiago Abascal, la propia Vox, cae en una contradicción. Porque el patriotismo que hemos visto que están exponiendo en Madrid con esa gran cumbre de la ultraderecha se viene abajo cuando se le pregunta es de apoyarnos a usted, claro, ¿usted está a favor de Trump y por tanto de que imponga aranceles a España o no? Eso ya a Abascal le deja en una situación un poquitito compleja, ¿no? Bueno, sí, pero como decíamos, el viento va de cola y es más una pregunta que lo que hace es salir Meloni totalmente no está en ese grupo, porque las relaciones de Meloni con Vox no son precisamente porque con las mejores, porque en el Parlamento Europeo rompieron en dos grupos y además fue una iniciativa de Vox. Entonces, que ponga como ejemplo a Meloni para echársela en cara a Pedro Sánchez cuando Meloni ni ha estado en Madrid este fin de semana, ni se la va a ver cerca de Abascal, porque es que no se lo han visto juntos ni en Washington. Y el tema de inmigración, nosotros lo que pedimos es claro, es cuando alguien llega a Cataluña, esta persona tiene que saber que en Cataluña existe una lengua, existe una cultura y que la policía catalana son los Mossos d'Esquadra. Vamos a saludar a Míriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso. Señora Nogueras, buen día. Muy buen día. Como tenemos poco ratito para que usted tenga que estar sentada en su escaño y nosotros también seguir la sesión de control, le voy a pedir respuestas muy concretas. ¿Están a favor de que paguen el IRPF quienes cobran el SMI? A mí, de entrada, me gustaría decir que nosotros estamos perplejos porque, al final, la imagen de un gobierno miembro de la Unión Europea que ha dado este gobierno español ayer de insolvencia, incluso de caos, de irresponsabilidad, de poco rigor, solo hace que reforzar nuestra teoría de la desconfianza. Es muy complicado y muy difícil poder confiar en un gobierno que incluso ni entre él es capaz de poder llegar a acuerdos y consensos y que haya una cierta
confianza interna. En todo caso, al final también estamos acostumbrados a ver a un gobierno español, gobierne quien gobierne, que con una mano te da y con la otra te quita. Y esto es más de lo mismo. Nosotros obviamente estamos a favor de la subida del salario mínimo interprofesional, que no grave, no tiene que gravar el salario mínimo interprofesional, pero para nosotros la cuestión nuclear es el tema del coste de la vida. No es lo mismo vivir con el salario mínimo en Cataluña que en Extremadura. El coste de la vida en Cataluña es un 8% más cara que la media española. El coste de vida en Extremadura es casi un 14% por debajo de la media. No es lo mismo criar a un hijo en Cataluña, es mucho más caro que, por ejemplo, en Andalucía, que es la comunidad autónoma donde sale más barato. Estos ítems se tienen que tener en cuenta a la hora de fijar el salario mínimo, y esto nunca se ha tenido en cuenta, y de esto se habla poco, y esto es importantísimo, porque al final aquí, que estamos acostumbrados a que se nos dé café para todos, solo se da café para todos cuando interesa al gobierno español. Por lo tanto, apoyará las iniciativas que se lleven al Congreso pidiendo que no tributen, ¿no?, el SMI. Nosotros, cuando decimos si apoyamos o no apoyamos una iniciativa, primero queremos verla, leerla y estudiarla. Pero en todo caso, repito, nadie está hablando del coste de vida. ¿Por qué una persona en Cataluña tiene que tener muchas más dificultades que una persona que vive en otra comunidad autónoma, siendo el salario mínimo el mismo? Esto se tiene que tener en cuenta. Yo creo que tenemos que empezar a dejar de lado los debates que son más una batalla política y empezar a pensar un poco más en la gente, dejar de pensar en los titulares y pensar en la gente, dejar de pensar en el rédito político y pensar en la gente. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con subir el salario mínimo interprofesional, que es algo que no se vota en el Congreso? No sé si ya tienen respuesta a la reducción de la jornada laboral. Señora Nogueras, ¿están a favor o en contra? Ahora hablamos de jornada laboral. En el salario mínimo hemos dicho que estamos de acuerdo. No nos parece adecuado que se haga tributar. En esto yo creo que queda claro nuestra posición. Respecto a la jornada laboral, en este es otro tema también que es importante, y es otro tema en el que también entre el Gobierno no acaban de ponerse de acuerdo. Vimos en las últimas semanas... Pero le pregunto por la posición de Junts, señora Nogueras. Si salía o no salía en la posición... Sí, pero la posición de Junts ¿respecto a qué? Porque claro, a la reducción de la jornada laboral. De Junts respecto a la reducción de la jornada laboral, que representa un Gobierno que ni entre ellos se ponen de acuerdo, ni con este tema tampoco. Nosotros, que hemos dicho siempre respecto a la jornada laboral cuando se nos ha preguntado? Primero, vemos la propuesta. En esta propuesta que tenemos encima de la mesa, que hemos empezado a hablar, no a negociar, pero sí a hablar, no se tiene en cuenta la pequeña, la mediana empresa y los autónomos. No se puede legislar de espaldas a un tejido productivo que en Cataluña es importantísimo y que representa el 98,9% del tejido empresarial y casi el 70% de la productividad. No se puede legislar igual para una multinacional que para una pequeña y mediana empresa, para un comercio de barrio. Y esto es lo que está haciendo este Gobierno y por lo tanto nosotros lo que sí que pedimos es un poco de rigor, trabajar las cosas mucho más, negociarlas. Es tan sencillo como esto. Nosotros nunca hemos pedido nada que no esté al alcance de todos. Lo que estamos pidiendo es lo justo, lo que pertoca, y un Gobierno no puede legislar igual, insisto, para una multinacional que para una pequeña y mediana empresa. Igual que en riesgos laborales hay diferenciaciones, ¿por qué aquí no existen? Entonces, señora nosotros negociar no hemos empezado a negociar porque ellos ya han hecho un primer trámite en el Consejo de Ministros, pero sí que es verdad que hemos empezado a hablar y vamos a ver. ¿Ustedes están negociando con el Gobierno central las competencias en materia de migración y el control de fronteras? ¿Lo están haciendo ya? Claro, esto no lo hemos dejado de hacer desde el primer día. Y el otro día, el lunes, en Televisión Española, la consejera de Interior decía que creía que la gestión de las aduanas sería compartida por Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra. ¿Van por ahí las cosas? Bueno, nosotros lo que estamos negociando es que los Mossos en materia de migración estén y tengan las competencias ellos. Obviamente, si los Mossos d'Esquadra tienen las competencias, estarán en fronteras con la Policía Nacional Española. O sea, que va por ahí la cosa, que compartirían. Que tengan las competencias.
Bueno, es que no es compartir en inmigración, es Mossos d'Esquadra respecto a Cataluña. Pero es obvio que en fronteras, más allá de los flujos migratorios, pasan otras cosas. Esto nosotros, de momento, no hemos empezado a negociar. Estamos negociando el tema inmigración. Y el tema inmigración, nosotros lo que pedimos es claro, es cuando alguien llega a Cataluña, esta persona tiene que saber que en Cataluña existe una lengua, existe una cultura y que la policía catalana son los Mossos d'Esquadra. ¿Y no les bastaría con un modelo como el que se ha empezado a aplicar en el País Vasco, donde los Mossos d'Esquadra, por ejemplo, se encargarían de la seguridad de puertos y aeropuertos y la frontera quedaría en manos del Estado? ¿Con alguna colaboración? Yo del tema del País Vasco, que hablen los vascos, lo que nosotros pedimos son competencias plenas para los Mossos d'Esquadra. Esto es lo que recoge el acuerdo, de hecho. Nosotros, si hacemos un acuerdo en el que pone delegación integral de las competencias en inmigración, vamos a batallar el traspaso, la delegación integral de las competencias en inmigración. No vamos a quedarnos con una parte o nos vamos a conformar con algo. Si nosotros negociamos alguna cosa, la negociamos y se tiene que ejecutar al 100%. Muchas gracias, señora Nogueras. No queremos que se retrase y entre al Congreso tarde por nosotros, que está empezando ya la sesión de control. Gracias, buen día.